Fue presentado el Barómetro Global de Corrupción 2013, elaborado por Transparencia Internacional. ¿Qué nos dice este barómetro? Vamos a preguntarle al director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez. Eduardo, buenos días. Sergio, muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué nos dice este Barómetro Global de Corrupción? Particularmente, ¿qué nos dice acerca de México? Mira, el estudio se hizo entre 114,000 personas en el mundo, en más de 107 países, y la intención es conocer pues lo que la opinión pública percibe de la corrupción como fenómeno global, pero también en cada una de estas naciones. Lo primero que nos dicen, y tal vez lo más crudo de este estudio, es que hay una percepción de falta de liderazgo para enfrentar el problema de la corrupción a nivel global y muy particularmente en el caso mexicano. 7 de cada 10 encuestados, Sergio, en México, dicen que las acciones que está tomando el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales, son inefectivas para acabar con este fenómeno y, por supuesto, están calificando de forma muy dura a los propios partidos políticos, al Congreso, al Ejecutivo, como parte central del problema de la corrupción. Entonces hay dos mensajes muy fuertes. Uno, lo que se está haciendo no es suficiente, y segundo, ustedes, la clase política, son la parte más grave de este problema. Eduardo, también el estudio, la información que revela es la ciudadanía es parte muy importante de esta situación tan perversa y que hace tanto daño a México y en general, ¿no? Es una situación que impera en prácticamente todo el mundo, pero en México la participación de la ciudadanía también es importante porque se dice que para que haya corrupción pues tiene que haber por lo menos 2, ¿no? Sí, lo hemos conversado en otras ocasiones. Hay un pobre respeto por la ley en México. La ley es algo que ni siquiera inspira algunas de nuestras conductas, y 1 de cada 3 encuestados nos dijo abiertamente: yo he pagado mordida, yo he sobornado, y esta cifra se hace mucho más grave en el caso de las policías. Esta figura de autoridad pues tan deteriorada en la imagen pública, ya sea porque se han infiltrado el crimen organizado, porque tienen, vínculos con otras redes de narcotráfico, pues en el caso de los ciudadanos también es una institución sumamente afectada. 6 de cada 10 veces que un ciudadano interactuó con la policía en México pagó un soborno. Ese es el dato que los propios ciudadanos, Lupita, nos dan, ¿no? Nos están diciendo con toda claridad, pues falta liderazgo, y yo también me aprovecho de eso para entrarle. Yo creo que todos hemos escuchado en alguna sobremesa esa expresión de, bueno, si ellos que están arriba lo están haciendo, ¿por qué yo no acá abajo? Eduardo, hay quien dice que el tipo de estudios que hace Transparencia Internacional, que miden la percepción, a veces nos puede dar un resultado equivocado, en el sentido de que cuando hay mayor apertura y mayores esfuerzos por combatir la corrupción, también esta corrupción sale más a la vista pública, y esto hace que a veces se piense que los esfuerzos por combatir la corrupción significan una mayor corrupción. ¿Qué nos puedes decir? ¿Realmente existe este fenómeno? Bueno, eso es cierto, Sergio. Es claro que cuando impulsamos las leyes de transparencia en México, abrimos la caja negra que por tanto tiempo tuvimos en el sistema político, y como sociedad empezamos a descubrir, te acordarás, desde las toallas, ¿no?, hasta los subsidios al campo. Y sí, sin duda, saber más, tener más información significa que estamos más conscientes de lo que había dentro de la caja negra. Pero creo que en este caso en particular, lo que está reportando la opinión pública es la retahíla de escándalos, algunos y muchos sin castigo, sin sanción, sin consecuencias, que han estado llenando las páginas de nuestros periódicos y de todo el mundo. Piensa nada más en la lista de gobernadores y exgobernadores que en los últimos 2 años han aparecido ante la opinión pública con figuras tan desastrosas, tan tristes, como puede ser la del exgobernador Granier, pero también tienes otros casos menos pintorescos e igualmente graves, como en Baja California Sur. En el caso de Chiapas, un exgobernador llegó a prisión, otro ha sido acusado sistemáticamente de estar involucrado en temas de corrupción. ¿Qué te puedo decir de la cantidad de alcaldes
en el país que se dan a sí mismos salarios extraordinarios, que no cumplen con los mínimos, digamos, del servicio público en términos de ética. Yo creo que tenemos las dos cosas, Sergio. Por supuesto que cuando uno habla más de un fenómeno, pues está más presente en la opinión pública. Pero en este caso yo creo que hay una sensación, más que de corrupción, de impunidad, Sergio, ¿no? De casos conocidos por todo el territorio nacional que terminan pues disipándose en la opinión pública, pero no resolviéndose de forma clara. Te doy lo que a juicio de Transparencia Internacional y de Transparencia Mexicana es la enorme diferencia entre dos países, uno que le va bien en este tema y uno que le va mal. Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, no solo por tradición cultural, son mejor reconocidos en estos instrumentos a nivel internacional. La gran diferencia entre Nueva Zelanda y México no es que en Nueva Zelanda no haya corrupción, es cómo la enfrenta el gobierno neozelandés, cómo da resultados al momento de corregir servicios públicos, mejorar la relación con los ciudadanos, hacer un gobierno más efectivo y por supuesto sancionar a aquel que se pasa las trancas, ¿no? Esa es la gran diferencia y aunque es cierto que conocer más puede dar una percepción como la que tenemos, hay ya muchos casos que pueden explicar estos resultados. Y Eduardo, parece que no se salva nadie. Si vemos este cuadro del que se ponen por instituciones y los porcentajes que responden a la pregunta sobre la corrupción, está prácticamente todo el mundo, ¿no? Policías, partidos políticos, funcionarios públicos, poder judicial, poder legislativo, medios de comunicación, sector privado, empresas, en fin, todo el mundo. Sí, estamos a las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, el ejército. Por eso es tan importante, Lupita, que este llamado que está haciendo Transparencia Internacional, un liderazgo mucho más efectivo, más contundente, se ha escuchado, porque si no, el ciudadano no puede distinguir quién está haciendo bien las cosas, ¿no? Lo que estás informando en este momento es claramente un problema. Cuando parece que todo el mundo está metido, pues es muy difícil que se pueda ver una ventana de reforma y de cambio. Y si piensas que, por ejemplo, la Cámara de Diputados no ha mostrado liderazgo en ninguno de los dos sentidos, en el de abrirse, por ejemplo, al escrutinio de la ciudadanía, es un poder opaco, es un poder con poca transparencia de los ciudadanos, pero también es un poder que tiene, por ejemplo, reservas para aprobar nuevas facultades para el IFAI. Si piensas que tenemos pues prácticamente 6 meses con una Secretaría de la Función Pública que nosotros mismos debilitamos a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que no puede avanzar en estos temas, pues esa falta de liderazgo por parte de los partidos políticos, por parte del Senado, por parte de la Cámara de Diputados, es registrada como lo que tú describes con toda claridad, como parte de un problema generalizado donde no puedes distinguir quién está haciendo bien las cosas. Me parece que la señal es muy clara. Se necesita un liderazgo contundente en este tema para que el público y la sociedad pueda distinguir quién está haciendo esfuerzos especiales y adicionales para acabar con la corrupción en México, o cuando menos para enfrentarla de forma vigorosa. Eduardo Bojorquez, ¿dónde puede uno ver este estudio completo? El estudio completo está tanto en la página de Transparencia Mexicana como en la de Transparencia Internacional. La página web de Transparencia Mexicana es www.tm.org.mx y Sergio, hay una gran cantidad de datos que pueden seguir escandalizándonos o cuando menos darnos elementos para crear nuevas políticas en esta materia. Eduardo, gracias por tomar esta llamada. Sergio, el agradecido soy yo y un saludo a Lupita. Gracias.